Hola, soy el Dr. Manuel Hernández y hoy voy a contarte algo que quizás ningún médico te ha dicho en consulta. Existe un ingrediente natural. Uno solo. Con más de 3.000 estudios científicos publicados en las revistas más prestigiosas del mundo. Un ingrediente que los neurólogos de Harvard, de la Clínica Mayo y del Instituto Nacional del Envejecimiento llevan años estudiando con asombro creciente. Un ingrediente que tiene la capacidad comprobada de reducir la inflamación en el cerebro, de estimular el nacimiento de nuevas neuronas y de ayudar al organismo a limpiar esa acumulación de placa tóxica que está directamente relacionada con el Alzheimer y la demencia. Y lo más probable es que ya lo tengas en tu cocina. Pero aquí está el problema. Y escúchame bien, porque esto es lo más importante que vas a escuchar en este video. El 95% de las personas que consumen este ingrediente lo están tomando de una manera que hace que prácticamente ninguno de sus beneficios llegue al cerebro. Es como llenar el depósito de un coche con la tapa del tanque cerrada. El combustible existe, pero no entra. Hoy te voy a explicar cuál es ese ingrediente, por qué funciona y cuál es la forma exacta de tomarlo para que cruce la barrera hematoencefálica y llegue a donde debe llegar, a las neuronas que más lo necesitan. Quédate hasta el final, porque también te voy a dar 3 potenciadores naturales que multiplican su efecto y un protocolo diario que puedes empezar esta misma noche. Comencemos con algo fundamental. Para entender por qué este ingrediente es tan extraordinario, primero necesitas entender qué es realmente la demencia. No la definición de diccionario, sino el proceso biológico que ocurre dentro de tu cerebro, ese que comienza silenciosamente décadas antes de que aparezca el primer síntoma. Piensa en el cerebro de una persona sana como una ciudad perfectamente organizada. Millones de neuronas conectadas por autopistas eléctricas, enviándose mensajes a la velocidad de la luz, coordinando cada pensamiento, cada recuerdo, cada movimiento. Ahora imagina que en esa ciudad empieza a acumularse basura. Pequeños fragmentos de una proteína llamada beta-amiloide que en condiciones normales el cerebro elimina durante el sueño, pero que con los años empieza a depositarse en placas, obstruyendo las conexiones entre neuronas. Al mismo tiempo, otra proteína, la proteína tau, que normalmente funciona como andamio estructural dentro de las células, comienza a deformarse y a formar ovillos que destruyen la arquitectura interna de las neuronas desde adentro. Y por encima de todo esto, la inflamación. Una inflamación crónica, silenciosa, sin fiebre ni dolor visible, que activa el sistema inmune del cerebro de manera permanente, dañando tejido neuronal día tras día, año tras año. Este es el mecanismo real de la demencia. No es simplemente envejecimiento. No es mala suerte genética. Es un proceso bioquímico concreto. Y lo importante, lo que te voy a demostrar hoy con ciencia, es que ese proceso puede modularse. Puede frenarse. En algunos casos, puede revertirse parcialmente, especialmente si se interviene a tiempo. Y ahí entra el ingrediente del que quiero hablarte hoy. La cúrcuma. O más precisamente, su compuesto activo, la curcumina. Sé lo que estás pensando. La cúrcuma. Esa especia amarilla que quizás has visto en el supermercado, que tal vez alguien ya te mencionó. Algo tan común, tan aparentemente ordinario, que es difícil imaginar que pueda hacer algo que los medicamentos más avanzados aún no han logrado del todo. Pero la ciencia no miente. Y los datos son extraordinarios. En 2018, un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, publicado en la revista American Journal of Geriatric Psychiatry, siguió durante 18 meses a un grupo de adultos de mediana edad y mayores con quejas subjetivas de memoria. La mitad tomó curcumina biodisponible 2 veces al día. La otra mitad, placebo. Al final del estudio, quienes tomaron curcumina no solo mejoraron su memoria verbal y visual de manera estadísticamente significativa. Las imágenes de tomografía por emisión de positrones mostraron algo que dejó perplejos a los investigadores. Una reducción medible de las señales de placa amiloide y de ovillos de proteína tau en las regiones cerebrales asociadas con la memoria y las emociones. Estamos hablando de eliminar visiblemente la acumulación de los mismos materiales tóxicos que construyen la demencia. ¿Y cómo lo hace? La curcumina actúa por varios mecanismos simultáneos que, cuando se combinan,
crean un efecto de protección cerebral sin precedentes en el mundo vegetal. Primero, bloquea la vía NaCHP, que es el interruptor principal de la inflamación crónica en el sistema nervioso. Cuando este interruptor está encendido de manera permanente, las células inmunes del cerebro, llamadas microglia, atacan el tejido neuronal sin descanso. La curcumina apaga ese interruptor. Reduce los niveles de citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta y el TNF-alfa, los mismos marcadores que aparecen elevados en los cerebros de pacientes con Alzheimer. Segundo, estimula la producción de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Si me permites una analogía, el BDNF es como el fertilizante de las neuronas. Es la proteína que ordena al cerebro crear nuevas células, reforzar las conexiones existentes y reparar las dañadas. Las personas con demencia tienen niveles crónicamente bajos de BDNF. La curcumina, según estudios publicados en Frontiers in Aging Neuroscience, eleva esos niveles de forma medible. Está literalmente ordenándole al cerebro que se regenere. Tercero, la curcumina tiene la capacidad de unirse directamente a las placas de beta-amiloide ya formadas y ayudar a su desintegración. Es como un disolvente molecular específico para la basura más peligrosa del cerebro envejecido. Ahora bien, aquí llegamos al punto crítico. Al error que está cometiendo la gran mayoría de las personas que intentan beneficiarse de la cúrcuma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas personas dicen haber tomado cúrcuma durante meses sin notar ningún cambio? La respuesta tiene un nombre científico: biodisponibilidad. Y en el caso de la curcumina, es el talón de Aquiles que convierte este ingrediente extraordinario en algo casi inútil si no sabes cómo tomarlo correctamente. La curcumina por sí sola es hidrófoba. No se disuelve en agua. El organismo la absorbe muy pobremente, y lo poco que absorbe es eliminado rápidamente por el hígado antes de que pueda llegar al cerebro en cantidades significativas. Estudios de farmacocinética han demostrado que cuando se toma cúrcuma pura sin ningún potenciador, menos del 3% de la curcumina llega a la circulación sistémica. 3%. Pero existe una solución elegante, sencilla, accesible. Y probablemente ya tienes lo necesario en tu cocina ahora mismo. El primero es la pimienta negra. La pimienta negra contiene un compuesto llamado piperina. Y la piperina hace algo extraordinario: inhibe las enzimas del hígado e intestino que normalmente degradan la curcumina antes de que pueda absorberse. El resultado, según un estudio clásico publicado en la revista Planta Medica, es un aumento de la biodisponibilidad de la curcumina de hasta 2000%. 2000%. Un pellizco de pimienta negra transforma la cúrcuma de un ingrediente moderado a un agente terapéutico de alto rendimiento. El segundo es la grasa. La curcumina, al ser liposoluble, se absorbe de manera mucho más eficiente cuando se consume junto con una grasa saludable. El aceite de coco virgen, el aceite de oliva extra virgen o simplemente un aguacate funcionan como vehículos que transportan la curcumina a través de las membranas celulares intestinales directamente hacia la circulación linfática, evitando el primer paso hepático que destruye tanto de su potencia. El tercero, y este es el que menos personas conocen, es el calor moderado. Calentar ligeramente la cúrcuma en una pequeña cantidad de grasa antes de añadirla a la bebida o al alimento rompe las células de la especia y libera la curcumina de la matriz vegetal que la retiene, aumentando aún más su disponibilidad para el organismo. Permíteme contarte algo. Hace unos meses me visitó en consulta una paciente, doña Carmen, 72 años, procedente de Zacatecas, que vino acompañada de su hijo porque en los últimos 18 meses había empezado a confundir los nombres de sus nietos, se perdía 2 veces en el camino al mercado que había recorrido durante 40 años, y había dejado de cocinar porque no recordaba las recetas que ella misma había inventado. Su médico le había dicho que era el inicio de un deterioro cognitivo leve y que habría que esperar para ver cómo evolucionaba. Cuando revisé su historial alimentario, la primera cosa que noté fue exactamente lo que sospechaba. Dieta alta en alimentos ultraprocesados, azúcar y aceites refinados. 0 fuentes de omega 3. 0 grasas antiinflamatorias. Y aunque ella tomaba una cápsula de cúrcuma que le había recomendado una vecina, la tomaba sola
en ayunas, con agua fría, sin pimienta, sin grasa. El escenario perfecto para que la curcumina pasara por su organismo sin dejar huella alguna. Modificamos su protocolo. Implementamos la fórmula que te voy a dar ahora mismo. Y 8 semanas después, su hijo me llamó para contarme que su madre había vuelto a preparar tamales para el Día de Muertos. Que ya no se confundía con los nombres. Que había retomado su novela de telenovela y podía seguir la trama. No digo que la cúrcuma cure la demencia. Nadie puede decir eso honestamente. Pero sí digo, con el respaldo de la ciencia publicada, que puede ser uno de los instrumentos más poderosos que la naturaleza pone en nuestras manos para frenar el proceso que lleva a ella. Y ahora quiero hablarte de algo que el competidor de este tema casi nunca menciona porque requiere ir más profundo. El eje intestino-cerebro. Durante mucho tiempo los médicos vimos el intestino y el cerebro como dos sistemas separados. El primero digería, el segundo pensaba. Hoy sabemos que esa separación era una ilusión. Los dos sistemas están conectados de manera bidireccional por el nervio vago, la autopista más larga del sistema nervioso autónomo, y por el sistema inmunológico. Pero el descubrimiento más revolucionario de la última década es que la microbiota intestinal, esos trillones de bacterias que viven en tu intestino, produce directamente neurotransmisores. Produce serotonina, produce GABA, produce precursores del ácido hialurónico y del BDNF. El 70% de la serotonina de tu cuerpo se fabrica en el intestino, no en el cerebro. Esto significa algo fundamental para la salud cerebral de los adultos mayores. Un intestino inflamado, con microbiota desequilibrada, no solo causa problemas digestivos. Activa la inflamación sistémica que viaja directamente al cerebro a través del nervio vago y alimenta exactamente el proceso neuroinflamatorio que describimos antes. La conexión entre la salud intestinal y la demencia ya no es especulativa. Está documentada en decenas de estudios, incluyendo análisis publicados en Nature Reviews Neuroscience. ¿Y qué tiene que ver esto con la cúrcuma? Todo. Porque la curcumina no solo actúa en el cerebro, actúa también en el intestino. Modifica la composición de la microbiota favoreciendo las bacterias protectoras y reduciendo las proinflamatorias. Es un aliado simultáneo en ambos extremos del eje que conecta el vientre con la mente. Ahora quiero darte los 3 potenciadores que convierten la cúrcuma en una fórmula de protección cerebral completa. Potenciador número 1, el aceite de coco virgen extra. Media cucharadita. El aceite de coco es extraordinariamente rico en ácidos grasos de cadena media, especialmente el ácido láurico y el ácido caprílico. El hígado convierte estos compuestos en cuerpos cetónicos, una fuente de energía alternativa a la glucosa que las células cerebrales de personas con deterioro cognitivo pueden utilizar cuando la sensibilidad a la insulina cerebral está comprometida. El cerebro dañado por la predemencia tiene dificultades para usar glucosa como combustible. Los cuerpos cetónicos evitan ese problema y alimentan directamente las neuronas. La Universidad de Oxford publicó que la suplementación con ácidos grasos de cadena media mejora la función cognitiva en adultos mayores con deterioro leve. Además, el aceite de coco es el vehículo perfecto para la curcumina liposoluble. Potenciador número 2, el jengibre fresco. 1 centímetro rallado. El jengibre comparte con la cúrcuma la familia botánica Zingiberaceae, y esa no es una coincidencia menor. Sus compuestos activos, los gingeroles y sogaoles, tienen efectos antiinflamatorios cerebrales complementarios a los de la curcumina. Actúan sobre diferentes vías inflamatorias, lo que crea un efecto sinérgico de cobertura ampliada. Un estudio tailandés publicado en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine demostró que mujeres de mediana edad que consumieron extracto de jengibre diariamente durante 2 meses mejoraron significativamente su memoria de trabajo y su velocidad de procesamiento cognitivo. Potenciador número 3, la pimienta negra molida. Ya te expliqué por qué es esencial. 1/4 de cucharadita es suficiente. No necesitas más. Este es el detonador que multiplica por 20 la potencia de todo lo demás. Y ahora el protocolo completo. Concreto, aplicable, listo para esta noche o para mañana por la mañana. El ritual de la mañana, en ayunas, como mínimo 4 veces por semana.
Toma media cucharadita de cúrcuma en polvo de alta calidad. Si puedes conseguir cúrcuma fresca rallada, mejor todavía, utiliza 1 centímetro de raíz fresca. Añade media cucharadita de aceite de coco virgen y 1 centímetro de jengibre fresco rallado en una taza pequeña. Caliéntalos juntos a fuego muy bajo durante 2 minutos, removiendo. El calor libera la curcumina y la une a la grasa. Luego añade agua caliente o leche vegetal sin azúcar, preferiblemente leche de almendras o de avena. Agrega 1/4 de cucharadita de pimienta negra molida y el jugo de 1/4 de limón, que además activa el hígado y mejora la absorción general. Mezcla bien. Bébelo lentamente. Este ritual de 5 minutos es uno de los gestos más profundos de amor que puedes hacerle a tu cerebro. Para el desayuno, 30 minutos después, un huevo revuelto o cocido con media taza de espinacas salteadas en aceite de oliva y 1 cucharada de semillas de chía. La colina del huevo, el magnesio y el ácido fólico de las espinacas y el omega 3 de la chía crean el entorno bioquímico ideal para que la curcumina que ya está circulando en tu sangre encuentre las neuronas en las mejores condiciones posibles. Por la noche, 3 veces por semana, 1 taza de caldo de huesos hecho en casa, preparado con huesos de pollo o res a fuego lento durante al menos 2 horas con un chorrito de vinagre de manzana para extraer los minerales, y añadido de ajo, cebolla y 1 pizca de cúrcuma. El colágeno del caldo repara la barrera hematoencefálica, la glicina consigue relajar el cerebro para el sueño profundo, y los compuestos azufrados del ajo y la cebolla complementan la acción antiinflamatoria. ¿Cómo sabrás que está funcionando? Tu cuerpo te lo dirá antes de lo que imaginas. Muchos de mis pacientes describen, entre el 4º y el 7º día, una sensación de que la cabeza está más ligera. Como si se quitara un velo. Los nombres vuelven más rápido. La fatiga de media tarde empieza a suavizarse. Los sueños se vuelven más vívidos, lo cual es una señal de que el ciclo de sueño profundo, donde el cerebro hace su limpieza nocturna, está mejorando. Y a las 2 o 3 semanas, el estado de ánimo también responde, porque la serotonina intestinal empieza a fluir con más libertad. Una advertencia importante que debo darte antes de cerrar. La cúrcuma en cantidades alimentarias es segura para la gran mayoría de las personas. Sin embargo, si estás tomando anticoagulantes como la warfarina, si tomas medicamentos para la diabetes o para la presión arterial, o si tienes cálculos biliares diagnosticados, debes consultar con tu médico antes de incorporar suplementación concentrada de curcumina. Las cantidades en las recetas que te di hoy son alimentarias y generalmente bien toleradas, pero cada persona es diferente y la medicina personalizada comienza con ese diálogo honesto con tu médico de cabecera. Y permíteme dejarte con esto. El cerebro no es un órgano estático que simplemente envejece y se deteriora de manera inevitable. Es una estructura viva, extraordinariamente plástica, con una capacidad de adaptación y regeneración que la ciencia sigue descubriendo. La neuroplasticidad no desaparece a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Lo que desaparece es el combustible que la alimenta. Lo que se agota son los nutrientes antiinflamatorios, los precursores de neurotransmisores, los activadores de BDNF, la microbiota equilibrada que conecta el intestino con el cerebro. La cúrcuma, tomada correctamente, en el contexto de una alimentación que acompañe su trabajo, es una de las herramientas más estudiadas y más accesibles que existen para devolver ese combustible. No es magia. Es bioquímica. Es la sabiduría ancestral encontrándose con la evidencia científica moderna en el mismo punto. Comienza hoy. Con constancia. Con paciencia. Y con la certeza de que cuidar tu cerebro no requiere un laboratorio ni una farmacia. Requiere una cocina, 5 minutos, y la decisión de darte lo que mereces. Soy el Dr. Manuel Hernández. Si esta información te ha sido útil, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que amas y que necesita escuchar esto. Y deja en los comentarios, ¿ya tomas cúrcuma? ¿Cómo la tomas? Me encantará leerte personalmente. Nos vemos en el próximo video.